antes de la cruz hubo una mesa. Antes de la cruz hubo mesa. Y quiero que hoy hablemos de un lugar que quizás no tengan la definición, ¿verdad?, de sagrado, de holy, de la iglesia. No vamos a hablar de la sinagoga o del monte donde tenemos que ir a buscar la presencia de Dios, o del altar donde tenemos que venir a entregarle al Señor. Ni siquiera el pozo que hablamos hace 2 semanas, ¿verdad?, donde Eliezer fue a buscarle esposa a Isaac. No puedo leer nada más. Dice, quiero que vayamos juntos a la mesa. Y antes de que Jesús extendiera sus brazos en la cruz, Él extendió sus manos en la mesa. Antes que derramara su sangre en el Calvario, Jesús derramó el vino en la mesa. Y eso, iglesia, no fue a propósito. Porque antes de morir por nosotros, Él se sentó con nosotros. Santo. Antes de morir por nosotros, eligió sentarse con nosotros. Y quisiera compartir un poco el contexto cultural de lo que significaban las mesas en el tiempo de Jesús. ¿Por qué es importante que nosotros vayamos al contexto de lo que sucedía con el pueblo de Israel o el pueblo judío, y del valor que tenía la mesa o las mesas en ese tiempo? Lo que significaba la mesa en el tiempo de Jesús, y es por eso que los fariseos se escandalizaban bastante cada vez que Jesús se sentaba a cenar con alguien, porque era parte de la cultura. En el tiempo de Jesús, compartir la mesa no era solamente cenar o comer. No es que solamente iban, se sentaban y comían y ya. En ese tiempo era una declaración pública de comunidad, de alianza y de aceptación. En otras palabras, con quien tú te sentabas a la mesa significaba que tú estabas en acuerdo con esa persona, o tenías un negocio con esa persona, o estaban haciendo una alianza, o tú aceptabas a esa persona. Ese era el valor que tenía el contexto de sentarse a la mesa con alguien. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada vez que Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores, los fariseos lo señalaban porque decían, ¿y este no sabe con quién se está juntando? Esos son los rechazados, los marginados, los pecadores. Él no es de que es rabino, él no es de que maestro, él no es de que es el hijo de Dios supuestamente. ¿Y cómo es que se sienta con esos pecadores? Así es que es importante que sepamos por qué esa mesa o cenar juntos era importante en el contexto cultural. Para los judíos, tú te sentabas con los que eran iguales a ti, los que merecían tu compañía, los que estaban en tu mismo nivel. Tanto así que hasta la forma de cómo se lavaban las manos no solo era por higiene, sino como algo religioso. La forma en que ellos lavaban sus manos era una señal de qué parte de la sociedad ellos representaban, en términos culturales y de posición. Te decía exactamente ese nivel. Y es curioso porque si un fariseo se sentaba a la mesa, ¿verdad?, con un impuro, él se volvía impuro. Para ellos se volvían impuros. Si el fariseo se juntaba con un impuro, él se volvía impuro. Pero ¿qué tantas veces nosotros tenemos la vara de un solo lado? Porque si nosotros tuviéramos la misma vara, se suponía que el fariseo dijera, si yo me siento en la mesa con este impuro, el impuro va a recibir lo que yo tengo.
Entonces, el santo se volvía impuro por sentarse a la mesa con ese, mas no tenía la capacidad de pensar, no, es que yo lo santifico. Al impuro, al él sentarse conmigo a través de mí, yo lo voy a santificar, yo le voy a dar de lo que yo tengo. No, ellos veían que ellos los contaminaban. ¿Okay? Y eso es, ¿verdad?, importante porque nosotros, ¿saben que yo les dije una vez que nosotros somos Pedro? Todos tenemos a Pedro. Pues también todos tendemos a ser medio fariseos. Muchas veces nosotros no queremos juntarnos, ni hablar, ni andar con alguien, porque tenemos miedo de que nos contamine, de que se nos pegue algo, de que nos juzguen, pero no estamos capaces de romper las reglas como hacía Jesús y decir, ¿sabes qué? Yo tengo la capacidad de caminar con Él porque lo que yo porto es suficiente para trastornar su vida, su entorno y reflejar a Cristo en su vida. Amén. Y andamos huyendo muchas veces y cuidándonos nuestro círculo. Solamente, ¿verdad? No, es que yo nada más hablo con algunas personas. Y es tanto así que hemos compartido, ¿verdad? En los que tenemos un poquito de tiempo en el Evangelio, tú sabes, los que estamos en la curva de los más de 40 y le servimos al Señor desde más joven, ustedes todavía no llegan ahí, pero hubo un tiempo donde nosotros crecimos de esa manera y todo era pecado. Todo. Si tú ibas y te contabas las puntitas del pelo, pecado. Si tú te ponías un pantalón debajo de un vestido, pecado. Si tú te ponías un poquito de polvo que no tenía ni color, eso no tenía ni color nada, era solamente para taparte el brillo de la cara. No había que orar por ti porque tú necesitas liberación, sierva. ¿Y eso no? Y eso, no, un tiempo, gloria a Dios por Jesucristo y por el entendimiento y porque conocemos a Cristo a través de la palabra y no a través de la religión y del momento en el que nos enseñaron, ¿verdad?, costumbres, que gloria a Dios también por ella, las acepto y le doy gloria a Dios de que yo crecí en un tiempo y que mi fe fue afirmada en un momento como eso, porque es lo que me ha permitido estar de pies aún con lo que yo vea. Amén. Y usamos nosotros y tendemos a ser medios fariseos. Otro elemento importante es que en la cultura greco-romana los banquetes tenían jerarquía. ¿Cómo así? Depende en qué lado de la mesa tú te encontrabas, era tu estatus y tu posición. Mientras más cerca tú estabas del anfitrión, pues más poder tú tenías. Y mientras estaba escribiendo, yo decía, pero nosotros no estamos lejos de ahí. Busca las invitaciones de bodas y quinceañeros. ¿Quién tiene la mesa 1 y 2? Los padres de la novia, los padres del novio, si son una boda. Si es un quinceañero, ¿sí o no? Si es un quinceañero, la familia de la quinceañera inmediata es la mesa 1. Y por lo general la mesa 1 está cerca de donde está el séquito o donde está toda la atracción principal de lo que se esté celebrando. Así es que nosotros no hacemos de la nada. Nosotros venimos con un paquete de culturas y tradiciones que se nos han enseñado y que nosotros las damos por hecho. Y Jesús fue experto rompiendo cultura. Me están mirando así porque ni siquiera hemos leído la palabra, ¿verdad? Pero está en la introducción. Ahora vamos a leer la palabra porque estamos acostumbrados en sentido automático a que yo me pare aquí o el pastor, leemos la palabra, oramos, nos sentamos y se desarrolla el mensaje. Pues ya el mensaje empezó, pero ahora es que vamos a leer la porción de la palabra que le va a dar sustento a lo que estamos predicando. Y la palabra se encuentra en Lucas capítulo 19. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Jesús escogió la mesa como su ministerio. No simplemente Zaqueo era recaudador de impuestos, sino que él era el jefe de ellos. ¿Okay? Vamos por partes. No solamente era el que recaudaba los impuestos, es decir, que él era el jefe de eso. Así que en términos de traición y de robar, él era un bacano, porque ya él había ascendido. Ya él tenía recaudadores de impuestos bajo su dominio, ¿verdad? Y él robaba, como todos los recaudadores de impuestos. Por eso el pueblo los detestaba, porque les hacían trampa, porque ellos pagaban más de lo que tenían que pagar, y los recaudadores de impuestos se quedaban con parte de eso. ¿Okay? Trabajaban para Roma, así es que cobraban al pueblo judío a favor de Roma. Entonces, para los judíos, ellos eran unos traicioneros full. Eran considerados traidores. Zaqueo se sube a un árbol porque era pequeño. Pero yo creo que también él se subió al árbol. Esto lo cree la pastora, esto no lo dice aquí, esto lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Dice que se subió a un árbol por su estatura. Pero yo creo que también él asumía que no tenía acceso al maestro. El hecho de que él fuera recaudador de impuestos, el hecho de que la sociedad lo viera como un traicionero, el hecho de que la gente lo repudiara, él iba a percibir que el maestro también iba a tener ese concepto hacia él. Así es que él decidió mirar de lejos. Se tenía que conformar con eso. Y en el versículo 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Primero que lo llama por su nombre. No le dijo: mira tú, o pss, pss. Ay, que nosotros hablamos con todos los body language, con los ojos y la boca. No. Él lo llama por su nombre. Él no pasó desapercibido. Jesús nos llama por nuestro nombre. Hemos visto una frase, yo no sé si usted la ha visto, pero la comparten mucho en las redes, y dice: el enemigo te llama por tu error o por tu pecado, pero Jesús te llama por tu nombre. Y ese es el amor del Señor. Quizás muchos podemos tener etiquetas: divorciado, soltero, madre soltera, pobre, rechazado, culpable, egoísta, lo que sea nuestra situación, ¿verdad? En nuestra carne o en nuestro estatus, ¿cómo se dice cuando están casados? Social, no, civil. Ajá, civil. Pero el Señor no nos ve así. El Señor nos ve hijos, amados, nación santa, separados, por quien yo morí en esa cruz.
Ese es el valor que nosotros tenemos. Entonces, Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Lo otro que le dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y usted a su casa no lleva a todo el mundo, ¿sí o no? No, hay gente que tú le dices, puedes venir. Hay gentes que te dicen, yo voy. Pero el que te dice, yo voy, es porque ya ha tenido una relación donde has construido una confianza y el anfitrión le ha dicho, el día que tú quieras venir, tú eres bienvenido. Pero eso se fue construyendo con una relación. Ninguna persona te va a llamar de la nada y te va a decir, yo voy para tu casa. Quizás lo hay, sí, pero usualmente, por lo menos yo, lo voy a atender en la puerta. Tú sabes, si tú vienes para entregarme algo o lo que sea, yo que entrego, que hago muchos pedidos, que trabajo desde mi casa, cuando me llaman, yo le digo, cuando tú estás ahí abajo, tú me pones un mensaje que yo bajo. Y yo bajo al lobby, le entrego su orden y me voy. Dame mi dinero, lo despacho. Yo no le digo, ven a mi casa, tómate un café para que hablemos. No, no. Es una relación cordial de cliente y negociante, andase. El que llega a tu casa, ya tú lo consideras amigo. Ya tú le consideras confianza. Ya tú le estás abriendo la puerta de lo que es íntimo para ti, de lo que es sagrado para ti. Mas Jesús le dijo, voy a tu casa. Y ahí podemos ver que él, ¿verdad? No le dijo, si tú te portas bien, si tú le devuelves al pueblo lo que le debe, si tú dejas de robarle. Él no le dijo eso. Él le dijo, voy a tu casa. Y yo imagino que Zaqueo salió de allí huyendo para servirle al maestro, para recibirlo en su casa. No le dijo, deja que yo me cambie la ropa, espérate, déjame ver si yo puedo lavar el baño, déjame ver si yo puedo ver qué hay. Por lo menos aquí, de los que vienen hacia mi casa sin anunciarse, ¿verdad? Son Yesma o la familia Rivera, Grullón, que así. Y yo, si llegaron y hay un trastero, tú supiste que el trastero está ahí. Si la taza tiene que salir del fregadero, tienes que esperar que se fregue la taza para servirte tu café. Normal. Normal. ¿Verdad? Pero cuando viene otra persona que no está en ese entorno de confianza, tú le dices, bueno, puedes venir como en 2 horas. Y tú empiezas a meter cosas debajo de los gabinetes, a sacar cosas. Digo, yo no sé, a lo mejor yo soy un poquito extraterrestre. No sé si usted lo hace en su casa, pero en casa sí. En casa sí. Y más si es que, tú sabes, estamos, con poca ropa. Espérate, te tienes que esperar. Porque hay que hacer el cero. ¿Ok? So, es la mentalidad, esa es la mentalidad de nosotros. Cuando estamos listos para invitar a Jesús. A Jesús no le dijo a Zaqueo, mira, cuando tú estés listo, yo voy a ir a tu casa. Él le dijo, yo voy para tu casa. Jesús mismo se hizo la invitación. Jesús no espera a que nosotros estemos listos. Jesús interrumpe nuestra vida, nuestra rutina, nuestros esquemas, lo que nosotros creemos que tenemos un plan perfecto. Jesús interrumpe eso y se manifiesta. Jesús interrumpe eso para invitarse, para invitarnos a nosotros a comer y a cenar con Él. La transformación no es la condición para que Jesús te visite. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido trazar un plan perfecto? Mira, cuando yo resuelva esta situación, yo de verdad me voy a entregar al Señor. Pero tengo algunos asuntitos pendientes. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace un par de meses el pastor predicó del dulce y era que siempre tenía, ¿verdad? Como que algo en el bolsillo. Nosotros queremos como que resolver algo siempre antes de entregarle al Señor. Señor, es que tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo te amo tanto. Quiero servirte tan bien y tan perfectamente desprendido y desprendida que déjame arreglar estos asuntos porque estoy anidando cositas en mi corazón. Entonces yo no quiero pecar contra ti. ¿Sabes? Yo siempre digo, nosotros somos excuseros pero religiosos. Tú sabes, con la palabra. Y le decimos cosas al Señor para conquistarlo, supuestamente. Yo quiero, Señor, hacer las cosas correctamente. Quiero servirte,
pero como yo estoy guardando algo en mí, yo necesito que tú me des un poquito de tiempo para yo limpiar eso, para que cuando yo venga delante de ti, presentarme con manos limpias, santas y no pecar. Y en esa búsqueda de perfección, lo que hacemos es huir de Dios. Huir de nuestro llamado. Huir de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Simplemente lo disfrazamos con el que, tú sabes, no es que estamos tan listos. Como si el Señor necesitara que nosotros estemos listos. Él no necesita que nosotros estemos listos. Él necesita que nosotros estemos disponibles. Además, available. You know? Available. Pero nosotros no. Nosotros queremos correr en la perfección, en sanar emociones, en lidiar con situaciones, con cosas que me están reteniendo, con cosas que estoy ocultando en mi corazón. Y no quiero que el Señor me vea así, porque eso es inmundo. Y yo sé que Dios es santo. Pues mi amor, no importa, no somos querubines, no estamos flotando. Tenemos que venir así mismo al Señor. Porque de eso se encarga Dios. Con nosotros, con nuestras propias fuerzas no va a ser. La transformación no es la condición para que Jesús te visite. Es la consecuencia de su visita. Cuando Él llega, Él es el que transforma. Cuando Él nos visita, Él es el que nos cambia. Cuando nosotros dejamos que Él entre en nuestra vida va a comenzar a tener un giro diferente, porque es lo que Él ha establecido para nosotros. ¿Cuántas veces hemos vivido trepados en el árbol, mirando de lejos, creyendo que no tenemos acceso? Muchas veces, aún dentro de la iglesia, nosotros estamos en el árbol. No, que yo voy a cantar. No voy a cantar. Que yo voy a orar. No, déjame, poquito a poco. Pero poquito a poco ya pasó 6 meses, 8, poquito a poco, ¿verdad? Y nos acomodamos. Nos gusta, de cierta manera, estar en el árbol, porque pensamos que ahí nadie nos ve, que pasamos desapercibidos. Pero en el Señor no es así. Jesús nos llama por nuestro nombre, donde estemos, así sea en el árbol. Así sea en el árbol. Ahora bien, Lucas 24:14 es la mesa en donde Jesús revela quién es Él. Es un pasaje que yo sé que al pastor le gusta mucho, el camino a Emaús. Jesús había muerto. Los discípulos se sentían derrotados, tristes, porque el hombre con el que ellos habían caminado, el hombre en el que ellos tenían la confianza de que iba a restaurar el reino de Israel, murió. Y ya era el 3er día y no había pasado nada, según ellos. Así es que ellos andaban cabizbajos, caminando, y Jesús se les aparece. Jesús habla con ellos y dice la palabra que ellos no lo reconocieron. Y como decimos nosotros, está duro. Tú estar conviviendo con una persona por 3 años y medio, viendo lo que ha hecho, viendo los milagros, tú, hasta su voz tú dices, este fulano. Tú no a veces no coges el teléfono y dices, fulano, ya sé quién es, aunque no, por la voz, por lo que sea, vamos muchas veces hasta en la tienda y tú sabes, esta blusa se parece a fulana, esta cartera, porque la vamos conociendo, ¿sí o no? Entonces, ellos estaban caminando, pero la tristeza que abarcaban ellos no permitió que vieran que era Jesús resucitado. Ahora, ¿por qué les comparto este versículo de Lucas 24?
camino, ¿verdad? En el camino Él les habla de las escrituras, Él les habló de Moisés, de los profetas, y ellos le hacían preguntas y Jesús les contestaba, y Él les preguntó, ¿por qué ustedes están tristes? Pero tú eres el único forastero, que tú no sabes lo que está pasando en todo esto aquí. Como que Él estaba en otro mundo. Pero después lo invitan a comer. ¿Y saben cómo lo reconocieron? Cuando Jesús partió el pan. Ahí sus ojos fueron abiertos y vieron quién estaba con ellos. Lo único que Jesús desapareció rápido. Pero ahí ellos pudieron darse cuenta que era Jesús, que había resucitado y que estaba ahí. Pero me llama la atención que estamos hablando de la mesa y en el versículo 30 de ese capítulo 24 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Así es que ya Jesús tenía una forma peculiar de hacer el partimiento del pan. Y ahí ellos pudieron reconocer que quien estaba en la mesa era Jesús. Por la forma en que hizo, ¿verdad?, la partidura y la forma en que bendijo. Sentados en esa mesa partiendo el pan, en un acto íntimo, en lo cotidiano. Jesús no se les reveló en el templo. Jesús no se les reveló cuando ellos estaban allí en el aposento alto, decir, no. Sus ojos fueron descubiertos, sus ojos fueron desvendados cuando Él partió el pan. El martes estábamos aquí en el taller que estamos tomando de intercesión y la pastora Marisa estaba haciendo, ¿verdad?, su exposición, y una de las cosas que ella explicaba era que nosotros necesitamos estar apercibidos de lo que está pasando en nuestro alrededor. Porque muchas veces Dios nos está hablando en las situaciones de nuestro diario vivir, pero como no vino, como les digo yo, un ángel bajó del cielo con una luz que salía desde el tercer cielo y te dijo, Ariani, quiero hablar contigo, o sea, no hubo esa experiencia, entonces decimos que Dios no nos ha visitado, o que no encuentro cómo Dios me habla, o que no veo a Dios, o que no escucho la voz de Dios. Porque es que nosotros lo estamos esperando de una manera específica, como una experiencia religiosa. Pero Dios nos habla en lo cotidiano. Y cuando Él partió el pan, que era algo que hacía, porque ¿para qué estaban partiendo el pan? ¿Para qué estaban partiendo el pan? ¿Para comérselo? Para comérselo. Para comérselo. Estaban sentados a la mesa, estaban compartiendo el pan, iban a comer. Lo cotidiano. Y ahí es donde Él se les revela. Y este dato es importante porque hay revelaciones que no van a venir en el culto del domingo. Hay revelaciones que no van a venir a las 3 de la mañana orando. Hay revelaciones que van a venir en lo cotidiano de la vida. En la mesa, tus hijos ven tu paciencia, tu fe, tu manera de amar, tu manera de conducirte. Es lo cotidiano. Yo siempre les digo mucho a las mujeres, es que el Dios que nosotros modelemos en nuestra casa es el Dios que nuestros hijos van a conocer. Así es. Esa es la palabra que ellos están leyendo, porque ellos, muchas veces nosotros queremos obligar a nuestros hijos, no, que tú tienes que tener un devocional, no, que tú tienes que orar. No. Ellos van a tener una experiencia y mi oración, nuestra oración, es que cada uno de nuestros hijos tiene que tener una experiencia porque esto es un encuentro personal e individual con el Señor. Pero en el proceso de esa experiencia, en lo que ese día que ya el Señor ha determinado les llegue a ellos, el evangelio que ellos conocen es el que yo les modelo en mi casa. Y cuando yo hablo de mesa, no estamos hablando solamente de la mesa donde nosotros nos sentamos a disfrutar el pan, a partir el pan, a comer, ¿verdad? Moro, arroz con andule nosotros. No. Es que la mesa puede ser el carro. Es que la mesa puede ser una fila en el banco. Es que la mesa puede ser cuando yo esté en mi habitación. Es que en la mesa puede ser mientras yo estoy en la cocina y ellos están por ahí dando bandazos y yo le pego un grito de esos con unción. Donde yo le estoy reflejando
lo que yo porto. Y después queremos venir a decir, es que yo no sé qué voy a hacer con este muchachito del... Yes. Que yo le estoy modelando en mi casa. ¿Qué evangelio yo le estoy predicando con mis acciones? Ese es el evangelio que ellos van a conocer. Ese es el Dios que ellos van a conocer. Sentarse a la mesa implica tiempo compartido, conversaciones honestas, relaciones. Nadie se sienta a la mesa con un extraño sin intención. No, pero yo me he sentado con gente que yo no conozco. Podemos decir, algún momento. Mire, yo que ustedes saben que soy negociante. Cuando yo estaba en el negocio de los multiniveles, tú no le hablas a la gente solamente porque sí. Tú le hablas con la intención de entrar en una conversación donde en la manera posible salga a que tú te dedicas y después a que yo me dedico para yo poder introducir el producto o lo que yo esté vendiendo o lo que hacen los negociantes. O las que están ahí. Los otros días yo estaba en el mall y me vinieron a dar un sobrecito de una crema y terminé allá adentro con el sobrecito de crema porque ella quería hacerle scrub a la mano y ella me quería hacer un booking para un facial. O sea, no era solamente por darme una cremita. Hay una intención. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, cuando tenemos una conversación, no lo hacemos simplemente porque sí. Los solteros solamente no van a ir a una cena porque sí. Van a tener una conversación cordial, aunque sea para conocer a esa persona. Digo, ustedes fueron solteros alguna vez, ¿verdad? ¿No vinieron casados? ¿Vinieron casados en el paquete? No. Tuviste que acceder a una conversación, ya que esa conversación luego fuera a otra y eventualmente, pues, dijiste, ¿ya para qué? Ya me metí aquí. Ya 24 años y contando. Pero no salió de la nada, no salió que un día, tú sabes, no estamos en esa generación de que, como les decía cuando pasó con Isaac y Eliezer, que hicieron un negocio para el matrimonio. Los matrimonios de nosotros no fueron así. Los matrimonios de nosotros fueron voluntarios. ¿A Cassandra? ¿Tú te casaste porque tú quisiste? Yes. ¿Verdad? No fue organizado por nuestros padres. No fue organizado por nuestros padres. Pero la mesa, ¿verdad?, acorta distancia y acerca corazones. Yo recuerdo que para la cena de Thanksgiving, que estábamos aquí preparando, les decía que una de las cosas que yo disfruto de la mesa cuando tenemos conversaciones, como les digo, no necesariamente es la mesa literal, es que nosotros nos ponemos igual. Cuando David llamó a Mefibosé a la mesa, dice la palabra que la mesa cubría su... ¿Cómo que estaba él? Él estaba inválido. Sus defectos. Pero la mesa los cubría. O sea, en la mesa no se sabía si él era inválido o no, que él no podía caminar. El rey y Mefibosé estaban sentados iguales. Y esa es una de las bendiciones de la mesa. Cuando nosotros nos sentamos, nosotros nos vemos a la par. Aquí no se trata de, quién es mayor, no, aquí estamos iguales. Y eso pasa en la mesa. Cuando nosotros queremos, como pasó aquí, que sus ojos fueran abiertos, dice, es cuando voy a la mesa con su palabra. Mis ojos se abren. Dice la palabra que la palabra es pan. Pues así cuando nosotros nos adentramos en la palabra, ese pan devela nuestros ojos. Y nuestros ojos son abiertos de nuestro pecado, de nuestra condición, a través de la palabra. Mateo 27, 17 al 29, dice que la mesa representa lo que la cruz hizo posible. En el Mateo 27 habla de la Pascua, la noche más cargada para el pueblo judío, ¿sabes? Celebrar la Pascua era lo más importante para los judíos. ¿Por qué? Porque celebraban que habían salido de la esclavitud, celebraban cuando habían marcado
las puertas con la sangre del cordero. Eso tenía mucho simbolismo esa celebración, que es la Pascua, que ya pronto viene por ahí, que nosotros en la cultura se ha adaptado como Easter y se ha comercializado, todo eso, pero el trasfondo cultural y de donde viene esa Pascua es bíblica, el significado real, ¿verdad? Y en ese momento estaban celebrando la Pascua en el capítulo 27 y Jesús hace una declaración antes de ir a la cruz. Y tomando el pan, y los que hemos participado de la Santa Cena, sabemos que se utiliza mucho, ¿verdad?, esa porción de la palabra, o en Corintios, para decir y hacer memoria de mí. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, esta es mi sangre, que por ustedes ha sido derramada, y simboliza el vino. Y eso pasó antes de la muerte de Jesús. Antes de que Jesús fuera entregado, lo último que él hizo, o de las últimas cosas que hizo con sus discípulos, fue sentarse a la mesa. ¿Cuántos han visto o hemos escuchado la última cena? ¿Verdad? Y tenemos a veces un picture de esa última cena. ¿Por qué? Porque era importante para Jesús. Estaba leyendo que la palabra mesa aparece más de 50 veces en Lucas. Yo se lo digo, por eso es que los cristianos comen mucho. Porque Jesús siempre estaba celebrando con comida. Jesús siempre estaba haciendo invitaciones. Jesús siempre estaba con la gente. ¿Y cuál era la forma de convivencia? Eso era un lenguaje del amor. Yo no sé por qué Gary Chapman no lo puso. Un lenguaje del amor era comer. Jesús disfrutaba sentarse a la mesa con la gente. Y eso lo hacía diferente. Por eso era señalado. Por eso los fariseos lo miraban raro. La mesa era el sello del pacto. Y en esa última cena él estaba diciendo: yo soy el nuevo pacto. Esta mesa es la prueba de que ya no hay separación entre el santo y el pecador, sino, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo, sino que Jesús vino a romper eso. Lo que la cruz, la mesa, lo que hizo la cruz, la mesa lo celebra. Y lo que la mesa anuncia, la cruz lo garantiza. Lo que pasó antes de la cruz, ese amor donde compartían el pan, era anunciando lo que iba a suceder. Jesús escogió una mesa para anunciar lo que la cruz iba a hacer. Y escogió la cruz para que la mesa pudiera estar abierta para siempre. Cierro con esto. Lucas 14 dice, y cuenta Jesús la parábola del gran banquete. Un hombre prepara una gran cena e invita a muchos, y uno a uno empieza a excusarse. ¿Cuántos nos hemos excusado en el banquete del Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, nos sentemos a la mesa con Él y nosotros le decimos, tú sabes, tiempito, tengo que ir a enterrar, tengo que ir a comer, tengo que ir a resolver, tengo que ir a vender la tierra, tengo que... hace varias semanas prediqué y les compartí que cuando decía, no sé si fue en una clase o si fue en una prédica, si fue en una de las clases, pero que decía que cuando iban a enterrar a sus, que espere que me entierren a sus muertos, era esperar a que sus papás fallecieran. O sea, no era algo inmediato, era algo como que déjame yo resolver mi vida y cuando yo esté, entonces te sigo. Era lo que significaba. Pero cuando nosotros hacemos la lectura rápida, pensábamos que, bueno, yo lo pensaba así, que ya ellos habían muerto y que estábamos en esa transición de esos días y ya. No. En el contexto que ellos hablaban era como que espera que yo esté más viejo, que yo esté más adelantado, que eso suceda. Y eso lo descubrí, ¿verdad?, en esa lectura que estaba haciendo. Entonces, el Señor, enojado en la parábola, le dice a su siervo, ve por los caminos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa fue la orden que hizo el anfitrión al siervo. Y Dios tiene una mesa llena, una mesa preparada, una mesa donde hay lugar para ti, exactamente como estás hoy. Una mesa donde no existe favoritos.
y también nos está enviando a los caminos y a los cercados. Quizás ya nosotros estamos en la mesa. Quizás nosotros dijimos, sí Señor, acepto el reto. Me siento a la mesa contigo. Pero entonces el Señor nos está enviando a hacer espacio al que viene. Y buscar a ese que no quiere sentarse a la mesa. Y decirle, ¿sabes qué? Hay espacio para ti. Ayer en la dinámica que tuvimos en SALT, algunas mujeres hablaron de cómo, ¿quieres pegar todavía? De cómo la mesa en la que se encontraban pudieron ser ministradas, solamente en la mesa donde estaban. La dinámica que teníamos, se pegaron los manteles, un desastre. Pero fue algo donde ellos recibieron ministración a través de la mesa. Como decía, la dinámica era romper unos corazones, y los corazones, todos le dieron un cantazo, pero se rompieron de diferentes maneras. Y trataron de pegarlo, y cuando lo pegaron, cogieron diferentes formas, las grietas que tenía. Era la dinámica que estábamos teniendo. Pero ellas decían, una de ellas decía, es que todas le dimos un golpe. Y todos los corazones rompieron diferente. Todas pintamos color oro, pero cuando tú veías las grietas, ningún corazón era igual. Y ahí, ese contexto, ¿verdad?, que se dio en la mesa de lo que estaba sucediendo. Esa persona que quizás come solo en tu trabajo. ¿Cómo nosotros podemos ministrar a otro? Hay gente que de verdad tú dices, se come solo porque es un aborrecido de la vida. Porque es que, no, es que hay gente que tiene, ustedes saben que yo les digo que el prójimo no ayuda. Pero nosotros también somos el prójimo. Hay una parte donde yo soy la que estoy aburrida de la vida, o a lo mejor soy yo la que como sola. Hay gente que necesita el espacio, pero si hay una persona que todos los días necesita espacio, no, mi amor, tú lo que necesitas es un cohete para irte a la luna. No. Está en una situación, en realidad ese espacio lo que está demostrando son fortalezas, mecanismos de defensa que ha levantado, que no quiere que alguien se le acerque. Eso es lo que esa persona demuestra en realidad. Pero nosotros no estamos llamados a ser astronautas y darles espacio. Nosotros estamos llamados a acercarlos a la mesa, a invitarlos a la mesa, a ser esa persona, ¿verdad?, ese familiar que quizás se alejó de la fe. Tenemos que invitarlos a la mesa. Hay gente que nosotros honestamente lo damos por loco, hermano. Yo se lo he dicho, ese no lo salva ni el médico chino, en serio. Su corazón está endurecido y tú dices, no voy más. Es nuestra realidad, lo hemos dicho, bueno, la pastora lo ha dicho. Hasta aquí llegué con esto. Pero honestamente, eso no es lo que nos llama el Señor. El Señor nos llama a que forcemos, a que insistamos, a que tengamos misericordia, a que tengamos amor, a ese vecino que nunca ha oído que hay una mesa para él. Ahorita venía para acá, hace como un par de meses se mudó una vecina para el 7, ¿verdad? Para el 8, ahí. Y un día, como al principio de que ella se mudó, yo escuché que estaban como haciendo un culto. O sea, que se escucha cuando están cantando coritos y todas esas cosas. Y yo le dije a mi hijo, bueno, quizás son cristianos, porque había un culto, o quizás solamente recibió la invitación, ¿verdad? O visita alguna iglesia. Y, ¿sabes? Que hay que ser astutos como serpientes. Cuando yo venía bajando para acá, ella ha salido también detrás de mí. A todo esto, yo creo que yo le he visto a ella como tres veces como mucho. O sea, no te puedo decir como que este es el hijo de fulano, no es. Simplemente que hemos así coincidido en el ascensor y yo veo que ella abre su puerta y yo sigo para la mía, entonces, pero no puedo decir como que, esta es fulana. Bueno, el asunto es que vamos bajando, yo siempre bajo por las escaleras y ella va a botar basura. Y yo, astuta como serpiente, intencionalmente le digo a Natalia, mi Biblia está ahí. Natalia venía cargando esto y usualmente nosotros ponemos ahí las cosas. Le digo, mi Biblia está ahí. Y Natalia me dice, sí, yo sé que mi Biblia estaba ahí, porque yo misma la eché. Pero yo quería
provocar una conversación con la vecina. O que por lo menos ella escuchara que yo cargaba una Biblia. Para que en un momento, si ella necesitaba o algo, tuviera, ¿verdad? Déjame tocarle la puerta esa que está ahí. O esa gente que ponen adoraciones. O esa gente, yo no sé si es que predican o a qué iglesias que van, pero, ¿verdad? Yo lo hice con esa intención, honestamente. Y como Dios conoce el corazón, después que se acabaron las escaleras, ella me dice, vecina, ¿a qué iglesia usted va? Y ahí pues yo aproveché y le dije, ¿verdad? Y le dije, mira, como venía todo en motetá, le dije, nosotros venimos de la iglesia como a eso de las 6:30, 7. ¿Tú vas a estar en tu casa? Oh, sí, sí, sí. Ah, pues cuando yo regrese te voy a tocar la puerta para darte toda la información y eso. Y ahí, tú sabes, dejé la puerta abierta para cuando yo regrese, que se acabe el culto aquí, le voy a tocar la puerta a la vecina para dejarle saber dónde nosotros estamos ¿verdad? Nos congregamos y eso. ¿Qué les quiero decir? Lo cotidiano de la vida son oportunidades que Dios nos da, pero nosotros las pasamos por alto. Nosotros andamos demasiado afanados en lo mío, que me he olvidado de a lo que Dios nos ha llamado. Muchas veces estamos en la fiesta, y ayer pasó también, que la mesa se llenó. Ya la mesa tenían seis sillas. Y llegó un combo de 6 y la llenaron. Ah, pero llegó una que quería estar en ese combo. ¿Qué hicieron? Díganme ustedes que ustedes hubieran hecho. Claro, las sillas se movieron un poquito y ahí buscaron una silla de otro lado que estaba desocupada y se metieron. Y la mesa se convirtió en 7. Apretada, pero 7. Juntas, 9. 9 tenían. Y la mesa era de 6. 9. ¿Por qué? Porque cuando hay intención, cuando hay disposición, el espacio se hace. El espacio se hace. Cuando no hay disposición, la excusa sale rapidísimo. Pero cuando hay verdaderamente disposición en nuestro corazón y las ganas de servirle a Dios y de rendirle cuentas a Dios de forma justa, se busca la manera. Se busca la manera. La forma más poderosa de evangelismo no siempre es predicar. Es simplemente decir, siéntate conmigo. Jesús, antes de la cruz, eligió la mesa. Nosotros, después de la cruz, tenemos aún más razones para elegirlas. ¿Ven? Quiero que escuchemos esta alabanza, ¿verdad? Y meditemos en ella como en el minuto 1:40 por ahí. Amén. Jesús, tú me haces